que respeto el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad, obviamente que el cepo es aberrante y lo voy a sacar. Lo que sucede es que yo soy liberal libertario, yo no soy liberal libertarado. Entonces, no voy a dejar de lado los, digamos, porque no solo son las cuestiones de flujo, son las cuestiones de stocks. Si usted tiene déficit cero, usted no toma nueva deuda. Por lo tanto, la relación deuda-producto es decreciente. Es más, es el primer gobierno durante la democracia, este gobierno, que bajó la deuda. Bajamos la deuda en 30.000 millones de dólares el último año. Entonces, Argentina, digamos, tiene una condición de solvencia extremadamente poderosa, que es el déficit cero. The President of the Republic of Argentina, Javier Milei. Thank you. Gracias. President Milei, welcome. Gracias. Thank you. Very nice to see you again. You're the first person, I think, to get a clap as they come up here. Let's begin with the big news of the week. You are, I think... Que aplaudan más, que aplaudan más. You are perhaps the only world leader here at the moment who is in Davos, but also went to the inauguration in Washington. And I wonder, you know, America was celebrating. Should the world celebrate the arrival of President Trump? Definitivamente el mundo debe festejar el arribo del presidente Trump. Su discurso ha sido claro, contundente, y esa era dorada que él propone para Estados Unidos iluminará a todo el mundo, porque va a implicar el fin de la ideología woke, que tanto daño le está haciendo al planeta. One thing, though, just to push you a little bit, you have always been a free trader. You are a great fan of Margaret Thatcher and Milton Friedman. But President Trump is coming and he is bringing tariffs, he's bringing protectionism. I wondered, how can a disciple of Milton Friedman and Margaret Thatcher like that kind of economics? En principio yo no soy quien para opinar sobre la política comercial de otro país, y me parecería una irresponsabilidad y una falta de respeto hacia cualquier país. Y por otra parte, yo creo que, a diferencia de otros líderes, Trump entiende perfectamente la geopolítica y utiliza la política comercial de Estados Unidos como parte de la geopolítica. No es que él sea proteccionista, sino que sabe el rol que tiene Estados Unidos en el mundo y, consecuentemente, su política comercial es parte de su estrategia geopolítica. Es una herramienta de geopolítica. Ese es el punto. Entonces, si uno no entiende el campo de juego en el que juega Trump, difícilmente se pueda entender la visión. Pero sin lugar a dudas, los lineamientos que le está planteando nos van a traer un mundo mucho mejor, seguro. Did you discuss a free trade agreement with Argentina, with President Trump or his advisors? Nosotros estamos trabajando muy fuertemente en la posibilidad de abordar un tratado de libre comercio, y de hecho, cuando recientemente asumí la presidencia pro tempore del Mercosur, señalé que el Mercosur debía avanzar en 3 líneas. Una en todo lo que tenía que ver con la lucha contra el terrorismo, el narcotráfico, en la cual, digamos, es más simple avanzar en reducir el arancel externo común, pero que justamente pudiéramos avanzar de manera independiente, cada uno de los países tener independencia para trabajar sobre acuerdos comerciales, porque claramente Argentina ha decidido volver a integrarse al mundo. Argentina quiere recuperar su parte dorada de la historia cuando era un actor importante en el mundo, y para eso hay que avanzar en tratados de libre comercio, hay que abrir la economía y, digamos, y el Mercosur no puede constituir una traba a ello. Por lo tanto,
nosotros, mientras que estamos trabajando en paralelo con el gobierno de Estados Unidos para avanzar hacia un tratado de libre comercio, también estamos trabajando puertas adentro del Mercosur para que, digamos, no sea un impedimento para avanzar hacia el libre comercio. Así es que estamos trabajando muy fuertemente en eso. Would you leave, very quickly, would you leave Mercosur to do a free trade agreement with America? Si la condición extrema fuera eso, sí. Sin embargo, digamos, hay mecanismos por los cuales se puede hacer estando dentro del Mercosur. Así es que nosotros creemos que se puede lograr sin tener que abandonar lo que se tiene en materia de Mercosur. Y también vale la pena mencionarlo porque muchas veces cuando se hacen las consideraciones negativas de dejar o no el Mercosur, mencionan el sector automotriz. El sector automotriz tiene un acuerdo por fuera del Mercosur, por lo tanto, digo, ese argumento que se suelen utilizar también es falso. Así es que nosotros estamos explorando la manera de que Argentina se pueda abrir al comercio internacional. ¿Por qué? Porque la división del trabajo trae prosperidad. Digo, ya lo había dicho Adam Smith, y pasaron 250 años y parece que papá tiene razón, Adam Smith tiene razón. I'm always pro Adam Smith. Since I came and saw you in April last year, and I checked, you have actually done very well. I will pay you tribute. When I arrived last year, Argentina's inflation was more than 10% a month. Now you've brought it down below 3%. Sovereign bonds were 50 cents. Now they're trading at 70. The economy is no longer in recession. You've done a lot by any measure, and that's one reason why people clap you so fiercely. But there are more challenges ahead, and one big one is capital controls. I know that you want to lift them, but can you tell me when you will do that? Si usted me permite, hago alguna corrección sobre los números. Yeah. Primero porque la inflación minorista viene corriendo debajo del 3%, y además nosotros tenemos un esquema de crawling peg que nos está poniendo un límite mensual del 2,5%, y de hecho, dado que pasamos 3 meses en línea con el crawling peg, hemos decidido bajarlo al 1%, con lo cual ahora, digamos, la inflación inducida en Argentina va a pasar, la que es la inflación al consumidor, va a pasar de 2,5%, ahora estamos apuntando a que sea 1,5%. Por otra parte, la inflación relevante es la inflación mayorista, porque no está contaminada por los efectos tarifarios y porque además es la que corre adelantada. Esa nosotros la recibimos en 54%, lo cual el anualizado es 17.000%, y el último dato de inflación mayorista fue del 0,8%. Es decir, que en términos de mayorista nosotros hace ya meses que venimos viajando con deflación en dólares. Respecto a lo que tiene que ver la actividad, el tercer trimestre, que es el último dato que hay del PBI, digamos, en la frecuencia trimestral, fue del 3,9%, es decir que si usted anualiza eso, la Argentina se está expandiendo a una velocidad del 17% anual, y al mismo tiempo, si usted lo toma desde el piso que hizo la economía en el mes de abril, digamos, vendría creciendo, expandiéndose a una velocidad del 10 u 11% anual. Y también quiero mencionar esto porque esto es muy importante, porque nosotros acabamos de romper todos los libros de teoría económica. En general se suele decir que durante una recesión hay que hacer políticas monetarias y fiscales expansivas. Sin embargo, nosotros en el medio de la recesión, digamos que teníamos además los elementos de las peores crisis de la historia argentina, porque teníamos desequilibrio monetario similar al Rodrigazo, en realidad era el doble. Teníamos un deterioro en las cuentas del Banco Central aún muchísimo peor que las que tenía en la previa de la hiperinflación de 1989 con Alfonsín, y teníamos indicadores sociales peores que los previos de la convertibilidad. Y cuando
básicamente uno replica otras historias con estas características y que hay que emprender ajustes de estas magnitudes. Nosotros hicimos un ajuste fiscal de 15 puntos del PBI, 5 en el Tesoro y 10 en el Banco Central. Y básicamente cuando uno mira otras experiencias, lo normal es que el PBI caiga en esas condiciones cerca de 15%. Nosotros, tal como vienen los números, el año va a estar cerrando con una caída del 2%, pero acá lo interesante es que el arrastre estadístico era 2,8% de caída. Es decir que la economía está más arriba de lo que recibimos, y de hecho es tan así que cuando uno toma la serie desestacionalizada del indicador mensual de la actividad económica, ya en noviembre estamos por encima de donde recibimos el mandato. ¿Y por qué es importante esto? Esto quiere decir que nosotros hicimos el ajuste fiscal más grande de la historia durante una recesión, bajamos la inflación del 54% al 0,8%, y si lo ponemos en dólares tenemos deflación, pero al mismo tiempo la economía se expandió y nosotros recibimos una pobreza en frecuencia mensual del 57% y hoy estaría en el 36%, es decir que bajamos la pobreza 21 puntos porcentuales, es decir que sacamos a cerca de 10 millones de argentinos de la pobreza. I think everyone agrees you have done a great job, and that's what I said, and you have now said at even greater length that you have done a great Sí, job. bueno, pero hay que ponerle precisión a los números. There was a question. You said in December you will eliminate capital controls sometime this year. I wondered, can you be more specific? Will it be the first half of this year or the second half? Nosotros siempre, nosotros estamos comprometidos a eliminar los controles de capitales. Nosotros estamos comprometidos a sacar el cepo. Nosotros creemos que el cepo es una herramienta de expropiación por parte del sector público. Básicamente cuando los gobiernos anteriores abusaban, con la emisión monetaria, generaban inflación y las personas querían hacer un cambio de portafolio para protegerse, ponían estos controles para que justamente demandaran artificialmente más pesos y eso aumentar la base del impuesto inflacionario y estafar más a la gente. Por lo tanto, no solo es un evento que restringe la libertad, sino que además vulnera la propiedad, y como liberal que respeto el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad, obviamente que el cepo es aberrante y lo voy a sacar. Lo que sucede es que yo soy liberal libertario, yo no soy liberal libertarado. Entonces no voy a dejar de lado porque no solo son las cuestiones de flujo, son las cuestiones de stocks. Entonces nosotros determinamos cuáles son las condiciones para sacar el cepo. Una es que la inflación inducida converja con la inflación observada. Entonces, ahora pasamos a un crawling peg del 1%. ¿Qué va a pasar que después de 3 meses esté dando 1,5% la inflación? Quiere decir que se estaría convergiendo en materia inflacionaria y tendríamos que ya sacar el crawling peg. Otra cosa que nosotros pusimos como condición es que la base monetaria observada coincida con la base monetaria amplia, de modo tal que tengamos constancia de que el money overhang generado por los controles de capital desaparezcan, y de modo tal que cuando se abra el cepo no haya una corrida. Y el tercer elemento tiene que ver con la posibilidad de conseguir financiamiento. Pero ¿por qué es importante el tema del financiamiento? El tema del financiamiento lo que hace es adelantar en el tiempo la salida del cepo. Es decir, nosotros vamos a salir igual del cepo en algún momento, cuando logremos reconstituir el equilibrio de stocks en el Banco Central. La diferencia es que si nosotros conseguimos financiamiento, la salida es más rápida. Porque esto también es muy importante. Cualquier tipo de acuerdo que hagamos nosotros, ya sea con el Fondo Monetario Internacional, con fondos de inversión o con fondos de inversión, ese dinero que entre en las arcas del Tesoro se va a utilizar
no para financiar al Tesoro, se va a utilizar, porque el Tesoro está en equilibrio fiscal, se va a utilizar para recomprarle deuda al Banco Central, que es el máximo acreedor del Tesoro. Eso tiene varios efectos. La deuda total no aumenta, solo cambia la composición, pero usted recompone el balance del Banco Central, y cuanto más solvente es el Banco Central, el nivel de precios de equilibrio es más bajo, y por ende, si usted toma el nivel de precios actual y el de equilibrio de largo plazo y une, la pendiente de eso le da la inflación. Cuando usted recompone el balance del Banco Central, usted también está bajando la inflación de largo plazo. Y entonces, lo que va a hacer si nosotros conseguimos financiamiento es que eso se haga mucho más rápido. O sea, nosotros vamos a salir de todos modos del cepo. El tema es la velocidad. Obviamente que cuanto más financiamiento consigamos, más rápido vamos a salir. So it depends on the IMF. You have this. At this moment, you are negotiating with the IMF. At the moment, Argentina has a $44 billion program. Are you trying to get an increase on that, or would you be happy with just rolling over the 44 billion? Una parte tiene que ver con la estructura de esos pagos, y otra parte tiene que ver to con push them further out. Claro, y otra parte tiene que ver con conseguir fondos nuevos para recomponer las cuentas del Banco Central, o sea, los stocks, y de esa manera acelerar la salida del cepo. Es decir, la salida del cepo no está en discusión. Pero digamos, yo no puedo plantear una salida del cepo si yo no sé de cuánto, digamos, o sea, de cuánto dinero estamos hablando, y no solo el cuánto, sino el cómo. Porque también depende, porque yo lo que tengo que hacer es calzar los flujos de fondos. Entonces la clave está ahí. Entonces, toda esta negociación, es decir, lo que queda claro es, nosotros vamos a salir del cepo, la salida del cepo dependerá, la velocidad va a depender de cuánto sea el monto de la operación y cómo la operación esté estructurada. Es decir, no es lo mismo si yo recibo todo el dinero cash que si lo recibo en cuotas. Es decir, yo lo que necesito calzar es un flujo de fondos. On that specific, would you like more than 44 billion? Just yes or no? Sí, obvio, digamos, habría fondos frescos. Yeah. Está bien, pero lo que es importante es que esos fondos nuevos no van a incrementar la deuda total de Argentina, porque esos fondos van a ser utilizados para cancelar deuda que está en manos del Banco Central. El máximo acreedor del Tesoro Nacional es el Banco Central, fruto de que, por ejemplo, el kirchnerismo estafaba a los argentinos colocándole títulos y líquidos al Banco Central, llevándose las reservas. Entonces, lo que nosotros estamos buscando hacer es recomponer el activo del Banco Central para que de esa manera puedan ir liberándose los stocks, o sea, las deudas, digamos, que hay con, por ejemplo, pendientes de pago de dividendos. Another one of your major... y además, claro, hemos avanzado muchísimo en la salida del cepo. Cuando nosotros llegamos al poder, solamente se pagaba el 10% de las importaciones. Y hoy se paga prácticamente el 100%. Yes, o sea, con lo cual ha habido enormes mejoras y, bueno, digamos, o sea, quedan pequeños detalles para terminar de salir del cepo. Another sort of creditor out there, another big investor is China. Historically, you were not a fan of China, I think it would be fair to say. But the Chinese government has lent Argentina's central bank more than $18 billion. Plenty of Chinese investment in Argentina. You said you were going to go to Beijing this month. Is that still going to happen? Nosotros hemos tenido unas reuniones muy positivas, tanto con la gente de la embajada de China, como con Xi Jinping, que la reunión la tuvimos en Brasil cuando fue la reunión del G20. Y nosotros consideramos que somos economías complementarias y que tenemos mucho para hacer juntos, o sea, son grandes socios comerciales y por lo tanto la contracara a esos swaps tiene que ver con situaciones comerciales y la idea es profundizar la relación comercial. Así es que
Es más, de hecho, nosotros estamos planeando hacer una visita a China. But are you a bit like President Trump? Do you appreciate China more now you are in office? A veces también uno tiene que aprender. Yes. ¿Usted no aprende todos los días? Yes, we always try. You have one particular thing. Will you go back to the Bueno, yo international si no bond aprendo market? perjudico a los argentinos, así que, digamos, tengo una presión extra para aprender rápido. Yes. What about going back to the international bond markets? When do you think you will hope to do that? To go and raise money by yourself without the IMF, without talking to China? When do you think you would? A ver, si usted se fija, cuando nosotros ganamos las elecciones, el riesgo país estaba en torno a los 3.000 puntos básicos. Cuando llegamos a tomar el poder, ya el mercado nos estaba creyendo porque el riesgo país había caído a 1.900. Recientemente había perforado los 600 puntos básicos, ahora rebotó. Digamos, la toma de ganancias es algo natural, así es que eso no debería ser motivo de preocupación. Pero nosotros tenemos una regla fiscal de déficit cero en la línea financiera. Si usted tiene déficit cero, usted no toma nueva deuda. Por lo tanto, la relación deuda-producto es decreciente. Es más, es el primer gobierno durante la democracia, este gobierno, que bajó la deuda. Bajamos la deuda en 30.000 millones de dólares el último año. Entonces, Argentina, digamos, tiene una condición de solvencia extremadamente poderosa, que es el déficit cero. Al mismo tiempo, el impacto que esto tiene sobre el riesgo país, la tasa de interés, hace que Argentina encuentre un piso de crecimiento tendencial del 4,5. Para tener una idea de qué implica eso, implicaría que en 50 años Argentina tendría el mismo PBI per cápita que Estados Unidos, pero dentro de 50 años. O sea, con Estados Unidos manteniendo las tasas de ahora. Pero además usted tiene que considerar que este ajuste fue hecho bajando el gasto público, no subiendo impuestos, porque de hecho le devolvimos a la gente, digamos, cerca de 15 puntos del PBI. Y no solo eso, sino que además hemos hecho la reforma estructural más grande de la historia argentina. Hicimos una reforma 8 veces más grande que la de Menem, en cuanto a lo que tiene que ver con el DNU 7023 y con la ley bases, pero todos los días nuestro maravilloso, formidable, estupendo, brillante, genial ministro de desregulación, que es Federico Sturzenegger, saca regulaciones a un ritmo de 4 por día. Es decir, estamos camino a convertirnos sin lugar a dudas, digamos, en algún momento en el país más libre del mundo. Just on that, you have your friend Elon Musk. He is trying to do the same thing in America. Porque no le terminé de contestar la pregunta anterior, porque es muy importante lo que me preguntó antes. Eso hace que el perfil de relación deuda-producto en Argentina caiga fuertemente. Eso, digamos, cuando nosotros liberemos el cepo, va a hacer que las agencias calificadoras de riesgo nos mejoren mucho las calificaciones y vamos a poder salir al mercado muy fácilmente. Porque no es que nosotros necesitamos deuda para cubrir el déficit. Nosotros estaríamos solamente roleando deuda en un contexto de relación deuda-producto decreciente. Por lo tanto, o sea, eso se va a dar fácilmente y por eso es tan importante que entremos al 2026 sin cepo. Just on that thing of government efficiency, you are famous for your chainsaw, for taking this chainsaw to Argentine government. In America, you have Elon Musk, your friend, is trying to do the same thing. What do you advise him? Voy a hacer una mención adicional. El dueño de la motosierra es otro de mis brillantes ministros, que es Luis Toto Caputo. Es decir, que es el que hizo el recorte, tanto, digamos, porque esto es muy importante también. No solo el diseño del... Maybe you can lend him to President Trump. O sea, no solo tanto lo necesito en Argentina porque quiero seguir bajando el gasto para poder seguir bajando impuestos. Pero a lo que quiero decir es lo siguiente, pues esto es importante. Ahí también
quiero ponderar el excelente trabajo de también este magnífico y brillante ministro que es Luis Toto Caputo, porque no era solamente hacer el ajuste del Tesoro de 5 puntos del PBI y hacerlo de manera que no sea dolorosa para la población y se pudiera salir rápidamente, porque nosotros empezamos a rebotar a partir de abril, sino que si no se hacía el trabajo en el Banco Central podríamos haber tenido la hiperinflación igual. Y eso también es obra del trabajo de Toto Caputo, también de Santiago Bausilia al frente del Banco Central y del secretario de Finanzas Pablo Quirno. Esas cosas son muy importantes. Perdón que le quito tiempo contestando y contando estas cosas porque son sumamente importantes. Y evidentemente lo que usted dice está ocurriendo porque el Fondo Monetario Internacional ha convocado a nuestro ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, para compartir la experiencia de lo que estamos haciendo en Argentina. Porque si usted me permite, ahora sí, voy a hacer un punto que no es menor. Porque esto es importante para entender. Cuando usted mira la historia del crecimiento económico, lo que explica los últimos 250 años, los últimos 200 años, esta maravilla de crecimiento que hemos tenido, esta revolución de crecimiento que hace que los seres humanos de hoy vivan mejor que hasta los emperadores de la época que usted quiera, es porque apareció el crecimiento económico. El crecimiento económico tiene como contraparte rendimientos crecientes. Y los rendimientos crecientes en la teoría económica neoclásica se van de patadas con el modelo competitivo, con lo que se llama el modelo de competencia perfecta, que no puede generar crecimiento. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que los rendimientos crecientes implican monopolios o implican estructuras concentradas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando usted mira una empresa y la regula y la quiere hacer parecer una empresa competitiva, lo que usted está haciendo con las regulaciones es matar el crecimiento. Y de hecho este planteo me lo hizo Kristalina Georgieva, me dice, nosotros vemos que está cayendo la Total Factor Productivity. Sí, claro, está cayendo por las regulaciones. Por eso es tan importante que estemos, lo que está haciendo el doctor Federico Sturzenegger y lo que está haciendo, ahora Elon Musk con Estados Unidos, que también se está copiando, hasta en Corea del Norte. So you think it is applicable in other places? I wonder, because in Europe we have all these people who are sitting there and who have barely shrunk government at all, who barely, do you regard them as kind of wimps? Are they people who have not taken on government in the same way as you have? Bueno, al lado mío son todos tímidos. Eso lo digo. A familiar modesty. Pero lo que digo es, sí, es que hay un problema de compatibilidad de incentivos. Porque el tema es que yo vengo fuera de la política, yo soy un outsider y yo creo que en este ajuste tiene que perder la política. Y la gran mayoría de los políticos que están acá, en Europa y en gran parte del mundo, y los que calientan sillas en Bruselas, ¿sí?, se dedican a crear un entorno para que ellos vivan bien y no para que la gente viva bien. Y han reventado a Europa de regulaciones y por eso Europa es el lugar que menos crece del mundo. O sea, entonces lo que hay que hacer es devolverle el poder a la gente, devolverle el poder a los ciudadanos, sacar las cadenas que esclavizan del fisco, ya sea con presión fiscal o con regulaciones absurdas. O sea, en realidad todas las regulaciones son absurdas. O sea, entonces, en tanto y en cuanto los políticos no estén dispuestos a ceder sus privilegios, van a seguir matando el crecimiento. Bueno, ¿sabe qué? Yo, me tomo la cuestión de la presidencia como un trabajo. Es decir, yo tengo un job description que es bajar la inflación, bajar la pobreza, terminar con la inseguridad y hacer crecer la economía. ¿Y sabe qué voy a hacer cuando termine? Me voy a dedicar a dar conferencias. No voy a tratar de hacer política. You have midterm elections coming up where all the things you've said will be on display. And your current approval ratings are quite high. But as you know, all the things you've talked about, there has also been pain for people in Argentina as you've cut, as you've done things. What do you expect to happen in those midterms? Because if you don't get backing there for all this macho talk, you could be in trouble. A ver,
Doloroso es lo que ha vivido Argentina en los últimos 100 años, de ser uno de los países más ricos del mundo a ser un país miserable de mitad de tabla. Eso es doloroso. Es decir, yo digamos, no creé la pobreza del 57%, yo la heredé, lo único que hice fue sincerarla. Es decir, y la bajé en 21 puntos a lo largo de un año. Hice un ajuste, digamos, ajusté a la política y la economía, en lugar, digamos, no solo bajamos la inflación, sino que además la economía se expandió. Por lo tanto, o sea, yo no apliqué una receta dolorosa, no solo que le devolví libertad a los argentinos, sino que además les mejoré los ingresos. Digamos, los salarios promedios en el mercado formal pasaron de $300 a $1.100. Digamos, y dado que la moneda argentina dejó de estar tan depreciada, hoy el PBI per cápita es 120% más grande. Así que, digamos, o sea, los argentinos están muchísimo mejor. Por eso, en este momento, los niveles de aprobación de la gestión están en torno al 60% y, digamos, si las elecciones fueran hoy, nosotros sacaríamos el 50% de los votos. Por lo tanto, digamos, está teniendo un alto consenso en nuestras políticas. Es decir, la gente la está viendo. El problema no es la gente, el problema son los políticos, que son los que están perdiendo en esto. One last thing, do you worry at all? You are a great student of economic reform in other places, is that people can often have this huge push at the beginning. We saw this with people like Margaret Thatcher, maybe Ronald Reagan as well. But then after a bit, the momentum gets into trouble. What keeps you going at the speed you are going at the moment? Esto es muy importante lo que usted acaba de preguntar. Porque nosotros miramos la política en tres vías, en tres autopistas. Una es la gestión. Evidentemente bajamos la inflación, la economía está creciendo, la pobreza se ha derrumbado, la inseguridad es cosa del pasado. O sea que la gestión está caminando. Fíjese, es tan importante lo que logramos en materia de gestión que también nuestra brillante ministra de Seguridad, la doctora Patricia Bullrich, fue a explicar al Fondo Monetario Internacional cómo fue que logramos mantener el orden social habiendo hecho un ajuste tan grande. En la otra vía, digamos, tenemos la responsable acá, que es la vía política, y digamos, estamos construyendo nuestra propia estructura política, y eso está a cargo de mi hermana, y mientras que muchos han hecho intentos para construir sus partidos y han pasado 5, 10 años sin poderlo hacer, digamos, mi hermana lo consiguió en 6 meses, así que felicitaciones, jefe. Y después hay otro elemento también que es fundamental, que es lo que nosotros llamamos la batalla cultural. Es decir, esto no es solo... A usted no le alcanza con los logros económicos, a usted no le alcanza con los logros políticos. Si la sociedad no comprende que el camino de la prosperidad es abrazar la idea de la libertad, tendrá un gobierno, 2 gobiernos, 3, pero tarde o temprano eso se va a perder. How long does that take, to change the culture? No lo sé. Te digo, lo que sí sé es que lo tengo que intentar. Y en eso estamos trabajando activamente también. President Milei, thank you very much for talking to Bloomberg. I want you all to thank President Milei for joining us today, and I would ask that you stay seated as he goes out and try not to mob him too much. President Milei, thank you very much. Muchísimas gracias. We'll discuss many things. This